¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de que Pedro estaba en la cárcel? Pero dice la Escritura, allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, pero la iglesia hacía oración sin cesar, sin cesar. ¿Por qué oraba la iglesia? Para que Pedro, ¿qué? Fuera libre, porque estaba al borde de la muerte. Al otro día a Pedro lo iban a matar. Era una orden de Herodes, el rey allí de toda Judea. Sin embargo, un ángel del Señor irrumpió en la cárcel. Dice que hubo un gran resplandor, una gran luz allí, y de pronto llamó a Pedro. Estaba dormido Pedro, pero cayeron las cadenas y lo sacó de la cárcel. Los guardias ni se enteraron, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, porque Dios estaba interviniendo en una manera sobrenatural. Dijimos el domingo pasado que así también nuestras vidas, cuando están en cuevas, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a liberar. Cuevas de angustia, cuevas de tristeza, cuevas de temor, cuevas de vicios y cuantas cuevas más que puedas estar vos en tu vida, el Señor te va a librar como lo libró a Pedro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos fueron libres en la semana de cuevas, distintas cuevas que estabas viviendo? El Señor tiene poder para liberarte. El Señor sigue obrando con poder. Él es el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Usted lo cree? ¿Se acuerda que dijimos del Salmo 142, versículos 6 y 7? Te repito, escucha, esta es una oración de David. David todavía no era el rey. David está en una cueva, en la cueva de Adulam. Saúl lo está persiguiendo. Tiene todo un ejército allí para buscarlo a David. Están movilizado el ejército para darle muerte a David, siendo un jovencito. Pero sin embargo, David hace una oración dentro de la cueva. Es la oración que vos también podés hacer si estás en esa cueva. Dice David, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Lo que estaba en la cárcel no era el cuerpo de David, sino que era el alma de David. La angustia lo había invadido. Su vida está en peligro, pero no solamente su vida, su familia, sus padres, sus hermanos habían venido a la cueva también, porque en aquel tiempo, cuando el rey veía un enemigo que podía allí tomarle el trono, mataba a toda la familia para que nadie se atreviera allí justamente a tomarle ese reinado. David no solamente estaría afligido por él, sino afligido por la gente que lo acompañaba, la familia y 400 hombres que estaban con él. Pero David fue librado de esa cárcel, David fue librado de esa cueva, y así también tú serás librado, ahora y en el futuro también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. También el profeta Jeremías, leíamos la semana pasada, Lamentaciones 3, versículos 55 al 57, el profeta dijo, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. ¿Cuánto aprenden a través de la palabra? ¿Qué aprendemos a través de esta oración de Jeremías? ¿Qué podés tomar para tu vida para decir, yo voy a tomar esta palabra, yo voy a aplicar esta palabra? Porque si no, oímos por oír como podemos oír cualquier otra cosa, pero es palabra de Dios, es palabra poderosa que nos ministra, que nos bendice, que nos libera. ¿Cree usted en el poder de la palabra? Él hace una oración, invoqué tu nombre, oh Jehová. Clamé a ti, oh Señor, oré a ti. Usted puede usar otras palabras, pero decir lo mismo. Invoqué tu nombre. ¿Desde dónde invoqué tu nombre, Señor? Desde la cárcel más profunda. Está también en una situación angustiante. Este hombre había sido dejado solo, y literalmente solo.
Esto sí no es como que nadie está conmigo y estás rodeado de un montón de gente que te ama. No, a este no lo amaba nadie, solo el Señor lo amaba. Dice que todos lo habían dejado, familia, amigos, nadie quería saber nada con él. Está en la cárcel más profunda, pero dice él, Señor, oíste mi voz. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestra oración? Dios oye tu voz. Lo sabe. Diga gracias, Señor, que mi oración es oída, que escuchas mi clamor. Y sigue diciendo el profeta, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. ¿Qué te dice el Señor esta noche? ¿Qué te dice el Señor? No temas. Van a venir cosas terribles sobre la tierra. Ya estoy ahí pensando en preparar el estudio sobre Apocalipsis, los acontecimientos del tiempo del fin. Mi hermano, van a venir cosas tremendas sobre el mundo, pero el Señor nos va a decir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez, no temas. ¿Qué te va a decir el Señor? No temas. ¿Decir el que está a tu lado? No temas. David, como Jeremías y tantos otros, yo esta noche quiero predicar sobre Elías y sobre José. Vamos a ver si me da el tiempo para llegar a hablar de los dos. Pero son muchos en la Biblia, hombres de Dios de gran calibre, hombres de Dios extraordinarios, que pasaron por procesos de tristeza profunda, de angustia, de depresión, de derrotismo, cuando las circunstancias realmente eran temibles, cuando la situación era muy adversa, muy difícil. No pequeñas pruebas como las que tenemos nosotros en esta vida, en este mundo. Estamos hablando de grandes dificultades que vivieron estos hombres y de pronto vivieron esas experiencias angustiantes. Pero quiero decirte algunas cosas que te pueden hacer entrar en esa angustia, en esa depresión, para que tengas cuidado. ¿Qué cosas pueden hacerte entrar en la depresión? Número 1, cuando comienzo a mirar un futuro negro. Si lo que estás mirando es un futuro negro, si lo que estás declarando en tu círculo, en tu lugar donde te mueves, lo único que declaras es negativismo, estás teniendo un peligro en tu vida. ¿Me estás escuchando? ¿Y estás entendiendo? Cuando comenzás a mirar un futuro negro, que declarar esto no se arregla más, esto no se resuelve más, y así estamos, y bueno, todo no quiero ni declararla, mire, ni para de ejemplo quiero declarar esas cosas. Cuando usted comienza a declarar ese tipo de cosas, usted tiene que tener mucho cuidado porque está corriendo peligro de entrar más adelante en una angustia, una tristeza, en una depresión. ¿Por qué? Cuando usted comienza a ver un futuro negro, comienza a dudar de los sueños que tiene usted y de los sueños que Dios tiene para usted también. Cuando hablamos de sueños, planes de Dios, propósitos de Dios. Cuando estás mirando un futuro negro, ya no podés mirar entonces un futuro promisorio. Capaz que en otro tiempo estabas esperando, expectante, con expectativa, que lo mejor está por venir. Pero de pronto las situaciones, la adversidad, el tiempo prolongado de la prueba hacen de que ya ahora no tengas expectativas. Hayas perdido las expectativas hacia adelante y lo que estás mirando es un futuro negro, un futuro sombrío. Estás en riesgo de una depresión. Si mantienes esa actitud, si mantienes esos pensamientos, si mantienes ese sentimiento, entonces puede llevarte eso a una depresión. Número 2, cuando creo que lo malo me puede suceder. Cuando creo que lo malo me puede suceder. Job dijo, lo que me temía, eso me aconteció. ¿Y qué se temía? Lo peor. Lo peor que se puede temer un ser humano era lo que estaba entrando en la vida de Job, siendo un hombre de corazón perfecto, siendo un hombre que amaba a Dios, un hombre que agradaba a Dios, un hombre que era temeroso de Dios, pero sin embargo permitió que el temor hiciera que él pensara que podían venir cosas malas sobre su vida, sobre su familia. Entonces, estas cosas hay que tener cuidado porque pueden hacerte caer en angustia profunda, en una depresión. Cuando uno cree que lo malo te puede venir, que lo malo te puede suceder, es porque has sacado la fe en Dios. Ya no estás confiando en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, sino que estás poniendo
tu confianza o estás creyendo más las palabras o las circunstancias negativas que lo que Dios dijo? ¿Estás entendiendo? Por ejemplo, Elías le creyó a Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Acab, el rey de Israel. Es decir, Jezabel era la reina allí en Israel. ¿Y qué dijo en una oportunidad esta reina malvada llamada Jezabel? Le mandó allí un mensajero, dice la palabra. Usted puede encontrar esto en Primera de Reyes, capítulo 19 en adelante, esta historia sobre la vida de Elías. Le dice a través del mensajero, dice, así me hagan y me añadan los dioses, porque no creía ella en Dios, no creía en Jehová. Ella tenía y mantenía allí en el palacio a un montón de profetas, de ídolos, de allí dice, de Acera, y bueno, y otros dioses que declara allí la palabra. Esta mujer le dice, así me hagan los dioses, si para mañana a esta hora no te mato como vos mataste los profetas de Baal y de Acera. ¿Y qué pasó con Elías? Creyó esa palabra. Creyó esa palabra. Elías viene de una gran victoria. Elías, por indicación del Señor, por dirección de Dios, dice que se había presentado delante del rey Acab. Acab estuvo 3 años buscando a Elías allí. ¿Para qué? Seguramente meterlo preso, matarlo. ¿Por qué? Lo creía culpable a Elías de que la nación había estado en sequía, sin lluvia, 0 lluvia durante 3 años. Usted sabe lo que produce estar 3 años allí en sequía, más esa tierra allí de Israel. Y cuando en aquel tiempo dependían de los animales, el ganado y de la siembra, de la agricultura. Entonces el pueblo se había sumido en una gran miseria, en hambre. Había un desastre en toda la nación. Así que este rey cree que Elías es el culpable, porque dice que Elías oró. Qué tremendo ese hombre, ¿no? Qué tremendo ese hombre. Dice que oró para que no lloviera y no llovió. Acab no solamente que lo buscó por todo el territorio de Israel, sino que en todas las naciones vecinas enviaba también su gente, sus hombres, a preguntarle a los reyes, ¿no vieron a Elías? Y nadie dice que lo había visto, nadie podía encontrarlo a Elías. Dios lo estaba preservando, Dios estaba guardando su vida. ¿Cuántos creen que Dios nos está preservando y guardando? ¿Sabes que el enemigo te está buscando también a ti? ¿Sabes que estás en la mira del enemigo? Que el enemigo vino a matarte, que él vino a destruirte, pero de pronto no lo ha alcanzado y no lo ha logrado porque Dios ha guardado tu vida como guardó la vida de Elías. Pero dice la Escritura, amén, aplaude al Señor, gloria a Dios. Pero de pronto Dios le habla a Elías y le dice, te vas a presentar delante de Acab. Y Elías obedece. Elías no le tiene temor a Acab porque Elías le ha creído a la palabra del Señor. Entonces se presenta delante de Acab y le dice de parte de Dios, reúneme a todo el pueblo allí en el monte Carmelo porque tengo algo para decirles de parte de Dios. Así que ¿qué hizo Acab? Obedeció. Acab dice que mandó mensajeros allí por una parte de Israel, convocando a todos al monte Carmelo. Y el pueblo fue a aquel lugar. Pero Elías dio otra indicación. Dice, quiero que me traigas los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Quiero que los traigas a estos profetas. Así que así llegó el día, se reunieron en el monte Carmelo. Y entonces la propuesta de Elías fue, bueno, vamos a hacer un altar. Ustedes hagan un altar a sus dioses. Y yo voy a hacer un altar a Jehová. Y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y le dice al pueblo y los exhorta a Elías. Y le dice a ustedes quiero decirle una cosa, les dice a Israel. A ustedes les quiero decir algo. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Pero no estén indecisos, no estén con un pie aquí y otro pie allá. Definan qué es lo que van a hacer de sus vidas. Definan si ustedes van a seguir a Jehová o van a seguir otros dioses. Qué tremendo llamado, ¿no?
Qué tremenda predicación confrontativa de parte de Elías, pero Dios lo había enviado a dar esa palabra. Así que comienzan esos falsos profetas, esos profetas de ídolos, comienzan a preparar su sacrificio y a danzar, dice, y que toda la mañana danzando y danzando se burlaba Elías. Dice, tal vez su Dios está durmiendo, está haciendo la siesta, así que griten más fuerte para que los escuche. Y dice que esta gente se cortaba, salía la sangre, allí se tajeaban todo el cuerpo, invocando. Así hacen muchos que también invocan a Satanás. ¿Sabía usted? Que hay muchos cultos que son así, que donde derraman sangre y también allí lastiman, sacrifican también a un seres humanos y sacrifican animales también. ¿Para qué? Para invocar a esos espíritus, a esos dioses. Pero nada pasó. Entonces de pronto llega el turno allí por la tarde de Elías y dice, bueno, bien, háganme una zanja. Ahora alrededor había puesto la leña, había puesto el buey allí arriba de la leña, el sacrificio. Y él dice, ahora háganme una zanja alrededor del sacrificio. Y comienza ahora a echar agua, echen un cántaro, no me acuerdo los litros, pero Víctor Hugo capaz lo tiene claro eso. ¿Cuánto era? ¿25 litros un cántaro? ¿O 40? 40 litros. Echen un cántaro, todo el agua allí sobre el sacrificio. Y después echen otro cántaro y echen otro cántaro, que eran 3, 4 cántaros de agua, al punto que no solamente se mojó la leña y el sacrificio, sino que dice toda la zanja que habían hecho alrededor estaba llena de agua. Y en ese momento entonces Elías oró al Señor y le pidió a Dios que respondiera por fuego y que le mostrara a ese pueblo que Él era Dios y que Él se iba a glorificar a través de esa manifestación. ¿Qué sucedió? Vino fuego del cielo, fuego del cielo. Dice que consumió de una allí todo el sacrificio. Se quemó allí el buey y se quemó allí la leña. Y aún el agua, dice que desapareció el agua por el fuego. Entonces Elías mandó a prender, tomen a esos falsos profetas. Y los mandó a degollar a los 850 profetas, todos muertos. Ahora hay algo más. Elías le dice al rey, bueno, apresúrate ahora, anda a comer, disfrutar, porque ahora Dios envía la lluvia. Y Elías comenzó a llorar. Y para hacer corta esa historia, que también es una historia preciosa, un poquito más larga, pero ¿qué pasó? Lluvia. Dice que de pronto su criado, que ha ido 7 veces a mirar si había alguna nube, porque no había una nube por ningún lado, y de pronto dice, allá muy lejos, pero muy lejos, ve una nubecita chiquita como el puño de una mano. Anda corriendo y decirle al rey Acab que descienda pronto porque lo agarra la lluvia en el camino. ¿Y qué sucedió? La lluvia lo agarró en el camino. Imagínense después esas grandes victorias. El calibre de este profeta llamado Elías. Sin embargo, cuando llega allí entonces también a Jezreel, la capital, donde está allí el rey, dice que le manda a decir Jezabel, te voy para mañana, tu cabeza va a estar como esos degollados, como esos profetas. ¿Y qué pasó con Elías? Le creyó. Un hombre que llevaba 3 años allí donde el rey Acab no había podido agarrarlo, no había podido allí ni matarle, ni meterle preso, ni hacerle nada. Donde ve la mano de Dios, como Dios lo respalda de una manera extraordinaria en el monte Carmelo. Viene la lluvia sobre Israel. Todo realmente, podríamos decir, Elías tenía ¿para qué? Para vivir en victoria. Para no creerle al enemigo, pero ninguna palabra. Pero sin embargo, también es un ser humano como vos y como yo. Que hay momentos de debilidad, hay momentos que no entendemos cómo, pero hemos oído la voz del enemigo y la hemos creído. Pero en esta noche vamos a cerrarle el oído al diablo. Vamos a cerrarle el oído al enemigo. No vamos a creer más las mentiras del enemigo. Número 3. Estamos hablando de cosas que me pueden hacer entrar en depresión. Número 3. Cuando me dejo robar la paz. La paz es muy importante porque es una cobertura para el corazón. Cuando tenés paz, no importan los conflictos que tengas, ya que tu corazón está seguro, estás confiado. ¿No te ha pasado eso? Que de pronto noticias malas, negativas, la situación está brava, está adversa, y vos ¿cómo te sentís? Con paz. Y cuando hay paz, ¿qué hay? Hay gozo, hay tranquilidad, estoy confiado. No tengo por qué temer a esas malas noticias, no tengo por qué temer a estas situaciones ni del país o de la familia o de lo que fuere. ¿Por qué? Porque estoy confiado, tengo paz.
Si pierdes la paz, corres riesgo, peligro de entrar en tristezas. Esa tristeza puede llevarte a una angustia profunda y eso puede llevarte a una depresión que ya será más difícil salir porque ya ahí operan espíritus inmundos en otra dimensión. Tenés que darte cuenta desde el principio cómo el enemigo trabaja. ¿Para qué? Para cortarlo inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a cortar inmediatamente al enemigo? Elías entró en depresión. ¿Por qué? Porque perdió la paz. De pronto está deseando la muerte. Vas a leer en la vida de Elías que comienza entonces a huir. Ha creído a la palabra de Jezabel. Dice, sí, si Jezabel me echa mano, me mata. Así que huye y está de pronto debajo de un enebro, dice, de un árbol, deseando la muerte. ¿Uno puede imaginarse eso? El profeta Elías, el hombre de Dios, de un calibre extraordinario. Pero de pronto ha hecho mecha la palabra, ha introducido en su corazón esa palabra diabólica de Jezabel. Él ha perdido la paz. Y por perder la paz y por creer a la mala noticia que dijimos en el punto 2. Y por el punto 1 dijimos cuando comenzó a mirar un futuro negro. Cuando perdió expectativas. Entonces Elías entró en depresión. Entonces quiero decirte que ninguno acá de nosotros tendría que decir, a mí nunca me va a pasar porque yo soy fuerte. Si confías en tus fuerzas, está en peligro. No confiamos en nuestras fuerzas. Nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Elías en ese momento, que era un hombre que siempre confió en Dios, pero ahí tiene un momento de debilidad y dice que desea la muerte, está deseando la muerte. Ahora, la verdad es que nadie quiere morirse. Lo que queremos en esos momentos es matar una situación que nos aqueja y es la tristeza. No es realmente que él quería morir. Lo que él quiere matar es lo que está pasando adentro de él. Es la angustia que se ha apoderado, la tristeza que lo ha invadido. Es esa situación que muera. Cristo se identificó con nuestro sufrimiento. Eso dice la Escritura, ¿usted lo cree? Que Cristo se identificó, que dice que Él padeció todo lo que podía padecer un ser humano, todo lo que podía sufrir un ser humano, Cristo lo sufrió. ¿Para qué lo sufrió? ¿Para qué lo sufrió? Para fortalecernos a nosotros, para darnos victoria. Él lo padeció todo. Así Él puede entonces identificarse con nosotros, que no importa lo que te toque vivir, aunque sea lo más terrible de un ser humano sobre la tierra, el Señor ha padecido más que vos todavía. Él puede identificarse con tu vida, pero no solamente para consolarte, enjuagarte las lágrimas, sino que Él viene a tu vida, ¿para qué? Para levantarte, para darte victoria. Que es lo importante, que el pueblo del Señor, cuando está caído, se levante. David dijo, 7 veces caí, pero 7 veces me levanté. Nunca quedó postrado, nunca quedó allí en el suelo, nunca quedó tendido en la angustia, en la depresión. Cada vez que cayó, se levantó. ¿Qué vas a hacer entonces vos? Te vas a levantar. Nos vamos a levantar. Jesús se identificó. Para que nosotros también podamos identificarnos con su victoria. No olvidemos su Getsemaní. ¿Se acuerdan que dice que su alma estaba en angustia hasta dónde? ¿Cómo dice la Escritura? Hasta la muerte. Estoy en angustia hasta la muerte, dice el Señor. Él está viviendo su Getsemaní, su momento de dolor. Sabe lo que viene mañana. Pero Él nos libra. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana es de mucha bendición. Decirle al que está a tu lado, la vida cristiana es de mucha bendición. Pero aclarale, porque capaz que es nuevo y no lo sabe. Pero no está exenta de problemas, de crisis, de adversidades. La vida cristiana es una vida llena de bendiciones. Pero hermanos, no estamos exentos de problemas, de crisis, de adversidades, dificultades. Siempre vamos a vivir este tipo de cosas.
pero el Señor estará con nosotros para darnos victoria. ¿Estás en una cueva? ¿Estás cerca de una depresión? ¿Estás en una angustia profunda? Quiero decirte 3 cosas también. Número 1, Dios vendrá por ti. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, no te lo olvides. Número 1, Dios vendrá por ti. Dios fue a buscar a Elías. Dice que cuando Elías estaba en aquel árbol, aquella planta, angustiado, deseando la muerte, allí Dios a través de un ángel le llevó comida para que se fortaleciera. Siguió durmiendo, comió de nuevo y Dios le da una palabra. Y Dios le dice: levántate y sal porque el largo camino te espera. ¿Cuál fue la palabra de Dios a Elías? Levántate. ¿Cómo estaba Elías? Postrado, angustiado, derrotado. Pero hay una palabra de parte de Dios también para tu vida en esta noche, que fue la palabra que le dio a Elías. Levántate y sal de ese lugar, sal de ese árbol, sal de esa cueva, sal de esa cárcel. ¿Por qué? Porque el largo camino te espera. La cueva no es tu destino. La cueva no es un lugar para quedarse. David estuvo en la cueva. Elías estuvo en la cueva. Jeremías y otros estuvieron en la cueva. Pero la cueva no es el lugar de destino. ¿Cuántos dicen amén? No es un lugar para quedarse, sino que es un paréntesis en tu vida para que entiendas que solo con Dios podés. Dios permite esas situaciones en nuestras vidas para que podamos entender que no es en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces el ser humano creemos que nosotros podemos o no? Y nos consideramos los superhombres, como esos superhéroes de los dibujitos. Pero de pronto cuando vos estás en tu fuerza, no va a pasar mucho tiempo que te vas a golpear. Te vas a dar contra las circunstancias, contra las situaciones, contra la adversidad. Y tendrás que reconocer que si no es con Dios no puedes salir. ¿Cuántos dicen amén? Y que podamos reconocerlo antes que tengamos que lamentarlo más todavía o vivir más situaciones que las que tengamos que vivir. La cueva no es tu destino. La cueva no es un lugar para quedarse, sino que dije un paréntesis para que entiendas que solo con Dios se puede. Solo con Dios se puede. Dale un aplauso a Él. Solo con Dios se puede. Solo con Dios se puede. No vamos a poder enfrentar los principados que se están levantando hoy en el mundo si no es con la ayuda de Dios. No vas a poder luchar solamente con tus fuerzas, con tu teología, con tu sabiduría, ni con nada, ninguna otra arma. Solamente con Dios. Solo con Dios. Número 2. Dios restaurará tu futuro. Dios lo hizo con Elías y con muchos otros. También lo hará en tu vida y en la mía. Tu futuro no es de muerte, sino de bendición. Elías está deseando la muerte. Él cree que la muerte es inminente, que Jezabel en poco tiempo va a agarrarlo, lo va a encontrar. Aunque Acab lo buscó 3 años, pero entiende que esta Jezabel es más chuki todavía, más maldita, más malvada. Son bravas algunas mujeres, ¿eh? Elías no entró en depresión durante 3 años que lo persiguió acá, pero sin embargo, en un solo día con Jezabel, entra en esta situación de dificultad. Él está deseando allí la muerte, que esta mujer no pueda echarle mano. Pero dijimos, Dios restaurará tu futuro. Dios lo hizo con Elías y Dios lo va a hacer con nuestras vidas. Elías salió con una unción, mi hermano, después de esta prueba, que tuvo 40 días para caminar allí hasta el monte Horeb, donde Dios se le apareció. Y no solamente tuvo una bendición extraordinaria de ver las espaldas de Dios, que es tremendo. Usted sabe que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la palabra, ¿no?
Sin embargo, allí Elías, luego de este proceso que él tiene, dice que Dios le habla, allí le pide verlo al Señor y que lo mete entonces en esa cueva que está, le tapa los ojos el Señor hasta que pasa el Señor allí y luego le destapa y Elías puede ver. Qué extraordinario, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió de esa cueva Elías? Dijimos que Dios restaura nuestro futuro. Él está viendo un futuro negro. Elías está perdiendo su propósito. Elías no tiene ahora expectativa de lo que va a pasar en el próximo tiempo en su vida. ¿Por qué? Porque hay allí una amenaza de muerte. Pero ahora Dios ha tratado con él. Dios lo está sacando de la cueva. Y él sale con una unción que Dios lo envía a ungir 2 reyes y a un profeta. Qué tremendo. Sale con una unción. Una unción para ungir a 2 reyes. Una unción para ungir a un profeta. ¿Quién era ese profeta? Eliseo. Y no solamente que Elías sale con unción todavía para que Dios siga cumpliendo su propósito, sino que Elías lo disipula a Eliseo. Para que Eliseo sea un instrumento en las manos de Dios todavía más poderoso, por lo menos más milagros que los que hizo Elías, hizo Eliseo. ¿Por qué? Porque ahora encontró Eliseo a alguien que lo discipulara. Por eso, mi hermano, tan importante el discipulado en la iglesia, que por lo menos necesitamos discipular a ¿cuántos? 1. ¿A cuántos discipuló Elías? ¿A cuántos discipuló? A 1, llamado Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué era? Un instrumento poderoso en las manos de Dios. Allí lo discipuló, le enseñó. Le corrigió. Elías todavía tenía más para dar para Dios. Todavía había planes de Dios para él. Todavía había propósito de Dios. Y yo te estoy diciendo de que vas a salir de esa cueva. Que vas a salir de esa angustia. Que vas a salir de esa depresión. Te dije, número 1, Dios va a venir por ti. Dios va a venir a ayudarte. Solamente tendrás que invocarle. Pedir su ayuda, su socorro. Como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá alguien más poderoso a quien pedirle? ¿Habrá alguien más poderoso? Él nos puede ayudar. Y no solamente que puede, sino que quiere ayudarnos. Él va a restaurar nuestro futuro. Y número 3, vas a experimentar un giro de 180 grados en tu vida. Elías salió, dije, para discipular, para entrenar a Eliseo. Lo entrenó allí para oír la voz de Dios, para tener allí ese manto de la unción, para proseguir el ministerio que tenía Elías. Y quiero decirte que vos también un largo camino te espera. Y Dios está esperando que discipulemos a los nuevos Eliseos. ¿Cuántos quieren discipular a los nuevos Eliseos que vienen? Si el Señor no viene antes, mi hermano, van a venir sobre esta tierra cosas muy difíciles para que la iglesia tenga que vivir. Va a padecer mucha persecución la iglesia, mucha adversidad. Cada vez más se va a notar la presencia demoníaca en las ciudades, en las naciones, en los gobernantes. Y aún también, lamentablemente, muchos en las filas del Evangelio estarán volviendo atrás también. Muchos en las filas del Evangelio que han sido grandes predicadores, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, mi hermano, estarán cambiándose de bando. Predicando hacía poquito, ayer creo que me contaba uno de los chicos acá a la iglesia, de una persona muy conocida, un escritor de muchos libros, conocido en el ambiente evangélico, predicador, invitado por todo el mundo, ya ahora enseñando mal, dándose vueltas y cambiando las enseñanzas, tratando de desvirtuar lo que dice la palabra de Dios, apoyando ahora el matrimonio igualitario, apoyando también o diciendo hay que tener mucho cuidado con esto de la confrontación también con respecto al aborto, como que uno no tiene que hablar mucho, que no tiene que confrontar contra los demás. Pero sabe, esto es uno de miles que va a pasar. Uno de miles. La iglesia va a entrar, la iglesia de Cristo, en el tiempo más oscuro de la historia, en el tiempo más difícil. Pero dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dar un aplauso al Señor. Bendito Dios. Elías le tocó vivir años de apostasía de Israel. ¿Por qué estaba Israel como estaba?
porque habían apostatado, porque su corazón estaba dividido entre Dios y los demás dioses, que no existen, por supuesto, otros dioses que son ídolos, hechos por manos de hombres, tienen ojos y no pueden ver, piernas y no pueden ni caminar, tienen manos, no pueden palpar, tocar, no pueden hacer nada. Y sin embargo Israel, teniendo a Dios, al Dios verdadero, está con un corazón dividido, está en apostasía y por eso vive lo que está viviendo. Un tiempo de sequía, un tiempo de pobreza, de miseria, de necesidad. Hay una oscuridad espiritual, hay una nube negra sobre Israel, pero allí había un hombre de Dios, un profeta de Dios que tenía que llevar adelante la tarea, tenía que llevar adelante el ministerio, tenía que llevar adelante todo lo que Dios le encomendaba. Y así también hoy la iglesia de Cristo, mi hermano, usted y yo, en un tiempo que va a venir cada vez más oscuridad y más tinieblas sobre el mundo, Dios está esperando de nosotros que también podamos llevar adelante el ministerio, la tarea, llevar la luz de Cristo y alumbrar donde hay tinieblas. Y tenemos que discipular a los nuevos Eliseos de esta generación. Porque si el Señor no viene, como dije, necesitamos de esos Eliseos para que puedan proseguir la tarea y tomen la antorcha y puedan llevar adelante lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuántos dicen amén? Jezabel no cambió, pero Elías cambió. El desierto y la cueva que casi te mata es el lugar donde comienza tu victoria. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que no va a cambiar. Jezabel no cambió. Jezabel se fue al infierno. Nunca quiso volver a Dios. Ella nunca buscó a Dios. Fue una mujer malvada. Aún está puesta como ejemplo en Apocalipsis de una mujer mala, malvada. Allí está en la condenación eterna esa mujer. Pero ¿qué pasó? Pero Elías cambió. Elías vivió un momento difícil, un momento de angustia, un momento de presión, un momento deseó la muerte. Pero hay un cambio en Elías. Así va a haber un cambio también en tu vida. No importa el desierto que estés viviendo, no importa en la cueva que estás metido, no importa que casi te matan en esa cueva, casi te matan en ese lugar de desesperación. El Señor va a comenzar a darte entonces su victoria, pero lo tienes que creer. Los que creen, ¿cómo decía la canción? ¿Cómo? Lo increíble veremos. ¿Cuántos piden fe al Señor? ¿Cuántos le quieren creer a Dios? Hoy el Señor te está diciendo, levántate y camina, porque largo camino te espera. Ponte de pie. Iba a hablar de José, pero creo que ya no da para extender más esta prédica. Pero puedes leer en tu casa. Génesis capítulo 37, luego salteas el 38, te vas al 39, hasta el capítulo 50 vas a poder ver la vida de José, un jovencito que fue echado por sus propios hermanos a un pozo, casi lo matan, habían pensado en matarlo, ¿por qué? Porque le tenían envidia, le decían el soñador. Allí el hermano mayor lo salva y dice, no, es nuestra propia sangre, ¿cómo vamos a matarlo? Vamos a ver qué hacemos con él. O quería que en algún momento de descuido sacarlo y que se volviera con su papá. Ellos estaban en el campo. De pronto vinieron unos mercaderes allí que también traficaban con esclavos y los propios hermanos de sangre vendieron a este joven llamado José con 17 años. 17 años está tirado en un pozo de angustia, de tristeza. Sus hermanos están hablando allí arriba y él los escucha de matarlo. Los hermanos ahora hacen otro plan y es venderlo de esclavo y va a Egipto. Pero Dios lo sacó de ese pozo también. Y yo quiero decirte que Dios quiere sacarte de ese pozo. No importa cuántas injusticias hayas vivido. No importa si otro te tiró en el pozo o te metiste vos solo en el pozo. De cualquier manera, Dios quiere sacarte de ese pozo. Dios quiere sacarte de ese pozo. Vamos a cantar una canción y luego vamos a orar. Dame fe, lo increíble yo veré.